Bueno, ya estamos a 31 de octubre. Durante la noche usted va a ver a cientos de niños disfrazados de duendes, de diablos, de hadas, por justamente esta festividad que es el Halloween, el Día de los Muertos. También vamos a hablar en esta entrevista del Día de Todos los Santos, entre otras tradiciones que ya son de costumbres populares y arraigadas también en nuestra sociedad. ¿Cuál es el origen de estas festividades? ¿Cuál es la génesis, por ejemplo, de este Halloween? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, el profesor Hugo Cepeda. Profesor, un gusto tenerlo. Igualmente estar con usted, pues, don Cristian. Una entrevista que se originó allá en un matrimonio. Exactamente. ¿Se acuerdan de qué matrimonio es? El matrimonio de Claudio Fariña. Y la Carlita, pues exactamente, claro. Ahí estuvimos juntos. Ahí, bueno, yo le voy a explicar a la gente, también estuvimos conversando con el profesor largamente. Yo decía, ¿cómo no hacer esta conversación también un diálogo televisado para compartirlo con nuestra audiencia? Y acá estamos. Pues. Aquí estamos. Aquí estamos. Y hay hartas cosas interesantes, sí. Profesor, tenemos mucho tiempo. Le pido disculpas primero por hacerlo trasnochar. Son las 12 de la noche con 33 minutos, estamos en directo. Yo siempre duermo muy poco, así que no hay ningún problema en eso. Bueno, acá somos del club de los que dormimos poco. Ya, vamos sin preámbulos a lo que nos convoca, como dicen. Halloween. ¿Cuál es el origen, profesor, de esta festividad? Origen es precisamente de una festividad celta, o sea, de aquellos pueblos originarios, especialmente en Irlanda y parte de Inglaterra también. Ellos tenían esta fiesta que era que después pasó a llamarse All Hallows Eve, que se tradujo al inglés moderno como Halloween, o sea, fiesta de todos los santos. Esta fiesta, cuando eran tiempos celtas, en tiempos primitivos, se hizo precisamente para terminar con el otoño, la época de la cosecha y los frutos, y prepararse para entrar en el invierno, que en esta época ese acontecimiento ocurre en el hemisferio norte. Y allí entonces había que reconciliar todo y hacer recomenzar, dejando a un lado todo aquello que pudiera ser negativo. Y ahí se juntaban precisamente lo que era lo bueno con lo malo, el cielo con las fuerzas de las tinieblas y de las profundidades de la tierra, lo maligno con lo benigno. Entonces ahí, en este límite que se ponía, las familias tenían que hacer para que todo resultara positivo y triunfara lo bueno. Y es por eso que había que apartar lo malo. Y se empezaron a inventar sistemas para hacerlo. En primer lugar, imitar a los malos vistiéndose como ellos. Entonces el uso de la calabaza, las máscaras, lo grotesco, precisamente para enfrentar lo malo. Y además también hacer lo bueno. Encender hogueras, encender cirios, realmente, hacer una revisión de vida para empezar a entrar al invierno y recogerse en una nueva era. Y para ellos este era el comienzo del año nuevo también. Posteriormente, en la época cristiana, frente a esta fiesta que era pagana, los papas Gregorio III, Gregorio IV y en el siglo VIII introdujeron la fiesta de todos los santos, que se celebraba antes el 13 de mayo y la trasladaron al 1 de noviembre. Una manera para compensar. Para compensar precisamente y para darle un significado positivo cristiano a este tipo de celebraciones. La fiesta de todos los que han triunfado y todos aquellos que están en el cielo gozando de la presencia de Dios. Pero muy curiosamente, al día siguiente, el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, de los fieles difuntos. O sea, todo el significado, lo que es la iglesia en todo su cuerpo místico, sea ahí. Los que están en el cielo triunfantes, los que están todavía en situación de purificación y nosotros que estamos acá. Por eso es que los santos intervienen en favor de Dios, delante de Dios. Y nosotros podemos propiciar también en favor de los que están en el purgatorio. Nosotros con nuestras oraciones, con algún gesto litúrgico, encendiendo un límite, mandando un cirio, mandando decir una misa, ayudamos a los que están en este momento necesitados de los últimos pasos para entrar precisamente a la gloria de Dios. Profesor, ¿y en qué momento esto llega a Chile? Me imagino que de Europa pasa a los Estados Unidos. Esto siguió viéndose en la Edad Media y siempre en algunos lugares que antiguamente habían sido celtas, se conservó esta fiesta. Y más o menos por ahí, en el año 1840, 1841,
inmigrantes irlandeses lo introdujeron en los Estados Unidos. Pero una fiesta privada que ellos celebraban. Hasta el año más o menos, hasta el año 1921, en que esto se masificó. Se masificó y se le descubrió el aspecto económico. Y se empezó a obtener precisamente suculentas ganancias con la celebración de esta fiesta, con la venta de trajes, con la venta de máscaras y sobre todo con cierto tipo de manifestaciones que vienen de muy antiguas. Por ejemplo, eso es dulce o travesura. Era trato o travesura. Y que después quedó dulce o travesura. Y que los niñitos van y las niñitas recorren las casas, golpean las casas y solicitan que les regalen dulce. En caso contrario, si no se los dan, travesura, que significaría tirar huevos, echar a perder los timbres, rayar las paredes. Esto pasó a nosotros más o menos entre las décadas del 70 y el 80. Yo estaba preparando esta entrevista, Sí, voy a hacer una confesión al aire, estuve preparando la entrevista y anoté en el computador varias preguntas que le quería hacer y se me borraron todas. Pero acá tengo otro, lo que me alcancé a acordar. Pero mientras preparaba esto, leía que a Estados Unidos esta celebración llega desde Europa aproximadamente en el año 1921. No, 1840. 1800. Llega, pero como cosa privada de culto los irlandeses. Ya. Usted sabe que en Estados Unidos había grandes inmigraciones de irlandeses. Bueno, pero en 1921... todo el lugar donde está el Boston, huracán, entonces, el huracán es parte la costa irlandesa. se conoce como New England, Como la New Nueva England, Inglaterra. Bueno, y enseguida, en 1921, efectivamente se populariza esta fiesta. O sea, ya la asume el pueblo americano, sin distinción de cuál es su origen. Y posteriormente, más o menos en la década de los 70 y el 80 del siglo pasado, pasaron a otros países, entre ellos a nosotros. Esto como una especie de lo que es típico de esta infiltración, si pudiéramos decir, comercial, y un tanto imperialistas, por parte de Estados Unidos, de meternos todo este tipo, inocularnos en nosotros elementos culturales que no son propios nuestros. Esta fiesta en Chile no es propia de la tradición chilena. Usted me está diciendo Esto es que Halloween importado. no tiene nada que ver con la tradición chilena, absolutamente nada. Todas las fiestas chilenas, empezando por la de las etnias ancestrales, hasta posteriormente durante el colonio, durante muchos años, en la época republicana, nunca hemos tenido este tipo de fiestas nosotros dentro de nuestras tradiciones. Esta fiesta ha sido precisamente importada desde los Estados Unidos, más o menos en las décadas del 70 y el 80. Primero comenzó como algo de la gente más pudiente en los barrios altos. Actualmente esto es transversal en toda la población chilena, en las poblaciones, etcétera. Lo que sí, aquí hay mucho de negocio. ¿Pero qué es lo que se vende? Se vende todo tipo de trajes. Se vende todo tipo de calabaza, todo aquello que rememora precisamente la antigua fiesta de Halloween que hacían los celtas. Y afortunadamente las niñitas ahora lo han rescatado un poco con hadas, con cosas positivas, pero también hacen fiesta los adultos, donde se visten de diablo, de calavera, de vampiro. Y eso es lo que a mí no me gusta. Yo le quería preguntar, bueno, me están llegando preguntas de Twitter, voy a estar de inmediato con las preguntas de Twitter, me dan 10 segundos una pregunta y los tuiteros ya están ahí todos preguntando y salvándome también estas preguntas que se me borraron. Pero yo durante la mañana veía un matinal de una persona, una animadora de televisión que estaba haciendo ya referencia al Halloween y todo, disfrazada de medusa. Exacto. ¿Es peligroso eso? ¿De repente se pueden invocar? Exactamente, porque todas esas cosas, aunque no se haga explícitamente una invocación a ninguna fuerza maligna, pero el hecho de que se usen indumentarias propiamente malignas, por ejemplo, nosotros sabemos quién es la medusa, nosotros sabemos quiénes son precisamente esos trajes de vampiro, de diablo, de ángeles caídos, grotescos. No lo olvidemos nunca que el diablo nos inocula en nosotros siempre el culto al feísmo, a lo grotesco, dejando a un lado la belleza, lo plástico, lo que realmente eleva el alma, nos hace bajar el alma precisamente para poder aterrizar en las pasiones más bajas. Y es por eso que a mí no me gusta hacer estas fiestas de adultos que se hacen, fiestas de adultos en que realmente se rinde culto a lo grotesco. En el caso de los otros, de los niños,
afortunadamente en los últimos años se ha ido rescatando elementos de carácter positivo. El único problema que hay en esto, sí, es el famoso dulce o travesura. Piden dulce, sino una travesura. Entonces, cuando no le dan dulce o no le dan algún regalo, simplemente pueden rayar la casa, pintarla, pueden además romper los timbres, quebrar vidrio. Y eso a veces provoca indignación por parte de los dueños de casa y se producen ciertos incidentes que hay que después lamentar. ¿Le han pedido algún dulce de travesura? Me imagino algún niño de 6 años que toca el timbre y aparece usted. Sí. Yo lo hago, sí. Exactamente, aunque no soy partidario, pero lo hago. Perfecto. Porque el niño no tiene la culpa, el niño simplemente está siguiendo una costumbre que a lo mejor le inculcaron en su casa. Vamos de inmediato con las preguntas de Twitter que justamente están consultando de lo que estamos hablando con el profesor Hugo Cepeda. Y por ejemplo, Fabro pregunta, ¿el uso de las calabazas con caras y luces dentro, de dónde provienen? ¿Para qué son el uso? Eso viene de la época antigua, precisamente de la época de los celtas, el uso de las luces para mantener la claridad dentro de las tinieblas, que era lo peligroso en la fiesta esta que podemos llamar del Halloween antiguo. Y eso precisamente, ahora, la calabaza es importante por otra cosa, porque hay una leyenda también de un hombre que lo llaman Jack, el de la linterna. Jack, que se usaba la calabaza como una manera de alumbrarse y andar provocando perjuicios en la gente, atentando en contra de las personas, haciéndolas sufrir. Y eso precisamente lo respondían precisamente con las luces de los cirios y con las fogatas. Y eso fue más o menos, así comenzó esa leyenda. Ok. Profesor, ¿qué opina el Vaticano de todo esto? Mire, la Iglesia. La Iglesia en realidad nunca ha mirado en buenos ojos los cultos que tengan origen pagano, porque realmente nuestro enemigo siempre usa este tipo de elementos para actuar respecto a nosotros. Y es por ahí el peligro. Por eso que uno siempre tiene que mirar con mucho cuidado el que esto sea siempre una fiesta de carácter salud. No nos podemos poner a que la haya, pero sí rescatar elementos de carácter positivo. Hace algunos años se aprobó una ley por la cual se declaró el día 31 de octubre como fiesta de las iglesias evangélicas de Chile. Bueno, yo siempre he esperado que pongan espiritualidad en este tipo de fiesta, pero ahora se cambió por razones de calendario para el día viernes. Pero realmente hay que buscarle un sentido religioso, que lo pueden dar precisamente los evangélicos. Los católicos celebran el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre, que es realmente la preparación para la fiesta de los difuntos. Y una cosa muy curiosa, que es algo tan tradicional, que es la visita, las verdaderas peregrinaciones que hace el pueblo para ir a los cementerios a recordar a sus deudos que han fallecido. Generalmente, como el feriado es el 1 de noviembre, todo el mundo va el día 1 de noviembre, donde hay rezos, se llevan flores, se encienden cirios, donde hay un recuerdo para los que ya se han ido y que están presentes muchas veces en nuestros sentimientos y en nuestros recuerdos. Vamos con la pregunta de María Angélica Peche, que ella no entiende y creo que tampoco está muy claro, ¿qué tienen que ver las brujas o el Halloween con los santos? Claro. En realidad no tiene nada que ver, pero después, con el correr de los años, esta fiesta que llaman de Halloween se hizo para contrarrestar la nobleza y la gran profundidad mística que tiene la fiesta de los santos. Es como una contrafiesta de los santos. O sea, realmente, así como la fiesta de los santos y la fiesta de los difuntos es precisamente aquello que acerca hacia Dios, la presencia precisamente de esto que es un resabio de carácter pagano, pero con un significado del mal. Esto fue durante muchos años. Ahora se trata de rescatar un poco que no sea tanto, pero precisamente las brujas eran la manera, en la Edad Media estamos hablando, en que ellas actuaban precisamente y hacían sus aquelarres los 31 de octubre, en las cuales, claro, en los bosques, por ejemplo, se juntaban una asamblea de brujas que iban todas ellas volando con sus escobas y hacían una asamblea junto con el demonio, el cual en figura de macho cabrío copulaba con muchas de ellas. Eso fue el inicio precisamente de una de las principales fiestas de aquelarre que tenían las brujas. Bueno, acá
Isabela Sí. de Europa nos dice, y hace una explicación, dice, ¿existe alguna manera de erradicar esta celebración de Chile? Si de mí dependiera, mi querido y respetado Cristian, por supuesto que sí, y también a nuestra amiga que nos escribe, Isabela, también. Pero desgraciadamente yo creo que ya se ha arraigado desde hace ya más de 30 años y va a ser muy difícil, sobre todo que actualmente es una celebración de carácter transversal, en todas las clases sociales, en todos los barrios y en todas partes de nuestro país, no solo en Santiago. Lo que sí se puede hacer es tratar de rescatar cosas positivas, en lugar de brujas, en lugar de disfrazarse de brujas. El vaso medio lleno. No, disfrazarse de hadas. En el fondo, tratar de encontrar la parte de pureza en esto, que en algunas partes se está haciendo con los niños chicos. Si esto se hace, no digo que sea toda la solución, para mí no es el ideal, es el ideal que no se celebrara nada. Pero sin embargo, ya que se celebra, que se haga en la mejor forma posible. Profesor Richard Uvilla, Sí. Vamos a poner esta pregunta también en pantalla, le pregunta Richard Uvilla al profesor CPA, ¿efectivamente se reúnen en esta fecha sectas satánicas? ¿Hay un umbral que se abre? ¿Hay una fecha especial? Sí, desgraciadamente, Cristian, desgraciadamente en esta fecha hay a veces un aprovechamiento, como dice el señor Uvilla, del que pudieran actuar o actúan sectas de carácter satánico. Y se abren umbrales precisamente para que entren espíritus malignos. Lo usan precisamente ¿por qué? Porque hay una debilidad en quienes participan en esta fiesta, hay una falta de protección, porque esto no es una invocación a Dios, esto precisamente es un culto de carácter pagano, que muchas veces con las vestimentas, con las actitudes, se acerca más a las tinieblas y a la luz. Así que se corre el riesgo, denuncia al señor Uvilla, en el sentido de que puede haber aprovechamiento de sectas satánicas. Y me parece, esto no lo puedo asegurar porque no lo he podido comprobar, que aquí en Chile hay algunas sectas satánicas que aprovechan precisamente tener reuniones y actuaciones con ocasión de la fiesta de Halloween. Profesor, hay una diferencia Sí. entre el Halloween, el Día de los Muertos y el Día de los Santos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos? Bueno, la diferencia entre el Día de los Muertos y el Día de los Santos es que el Día de los Santos es la celebración de lo que llamamos de la iglesia triunfante, de quienes en este momento están en el cielo, en el paraíso, contemplando el rostro de Dios, los bienaventurados. Esa es la fiesta de ellos. Y que nosotros en un día a la semana nos juntamos todos, porque nosotros no sabemos cuántos santos hay. Nosotros solamente conocemos los que han canonizado, pero hay una enorme cantidad de santos a lo largo de la historia, que han sido verdaderos santos y sin embargo no los conocemos. A ellos también nosotros los celebramos el 1 de noviembre, la fiesta del triunfo de quienes están junto a Dios, de la iglesia que triunfa. Y el 2 de noviembre, en general los fieles difuntos, que todavía no están en situación de ver el rostro de Dios y entrar al cielo. A ellos entonces, por eso que la iglesia en tiempo muy antiguo permitía, antiguamente usted sabe que los sacerdotes solamente podían decir misa una vez al día. Sin embargo, el día 2 de noviembre permitía que hicieran 3 misas, de manera de poder hacer varios actos de propiciación frente a Dios en favor precisamente de quienes aún no entran al cielo. Y eso lo podíamos hacer nosotros. Por eso que nosotros estamos actuando, rindiendo homenaje primero a quienes nos ayudan del cielo y también recordándonos a quienes podemos ayudar y que todavía no logran entrar al cielo. Bueno, hay una festividad esta que se incorpora también a raíz de el mundo evangélico, el pueblo evangélico, la festividad del 31 de octubre. Exactamente. Muy buena fecha que lo hubieran puesto ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque precisamente los evangélicos se tienen que encargar de poner espiritualidad positiva a tantos actos paganos que son negativos que ocurren en Halloween. Le iba a decir... Por eso yo estoy muy contento que sea precisamente el 31 de octubre la fecha de ellos. Porque hay un contraste bastante grande. Sí. Yo admiro mucho al pueblo evangélico, Sí. admiro mucho esta espiritualidad y cómo ellos viven la fe. Exacto. Porque los católicos, y no nos vayamos con cuentos, profesor, el Viernes Santo es un fin de semana largo para irse a la playa. O sea, de festividad, la festividad religiosa no tienen mucho. Desgraciadamente, la gran parte de los católicos somos muy malos religiosos.
muy malos religiosos, y muchas veces no sabemos aprovechar las grandes gracias que Dios derrama sobre nosotros. Sin embargo, yo debo reconocer, al igual que usted, que los evangélicos, en una fiesta como esta, el 31 de octubre, son los que están haciendo precisamente en que esta fiesta tenga un carácter espiritual, una fiesta de celebración de lo bueno, y atacando precisamente aquello de pagano que generalmente es demoníaco y diabólico. Por eso que yo aplaudo que este día 31 de octubre los evangélicos tengan su fiesta. Me siguen llegando preguntas del Twitter, voy a ir al tiro con eso, pero tengo una duda. Cuando se dio a conocer el caso Caradima, una persona, la señora Jimena Sandón, dijo que conocía al sacerdote, dijo que era posible que a Caradima se le haya metido el diablo. Esa fue una de las declaraciones que dio ella. ¿Existe el diablo, no? Por supuesto que existe el diablo. El diablo es un ángel caído. No es el mal, sino que es un ángel malo, el peor de todo. Él se rebela contra Dios por soberbia. Y además trata siempre de separarnos a nosotros de Dios, del plan salvífico que Dios tiene para nosotros, de separarnos. También entra mucho, dice la Escritura, que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque él además nos tiene envidia. Fíjese que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, o sea, Cristo, se hace hombre, no se hace ángel. Y eso no lo toleraron algunos ángeles, porque los ángeles son mucho más perfectos que nosotros, tienen una naturaleza muy superior a la nuestra. Y sin embargo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asume la naturaleza del hombre con toda nuestra debilidad, menos el pecado. Y esto precisamente es para dignificar esta naturaleza inferior, elevándola en este aspecto por sobre la de los ángeles. Entonces esto provocó envidia, provocó molestia y además una soberbia en hombre. Porque un ángel es tan perfecto, es tan grandioso, un ángel es tan esplendoroso que nosotros vemos un ángel tal como es, antes de 5 minutos morimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ver, ¿cómo eso? Claro. Entiendo que usted... Pero yo voy a decir una cosa, fíjese que un ángel, ¿qué es un ángel? Es un ente espiritual, no tiene materia. O sea, ¿usted cree que existen los ángeles? Claro, pero ¿qué ocurre? Que un ángel es único en cada especie. Cada ángel es una especie distinta a la de otro ángel. No como nosotros, que somos individuos pertenecientes a una especie que es la humana. Entonces, ¿qué pasa? De que en realidad un ángel, teóricamente, hagamos una analogía, equivaldría a lo que es toda la humanidad. Y son miríadas de los ángeles. Entonces, unos se separaron por esta situación. Se consideran tan perfectos que dijeron a Dios, no lo necesitamos. Somos nosotros tan perfectos. Entonces, tratan siempre de actuar, como no pueden actuar en contra de Dios, tratan de actuar en contra nuestra, y a veces con éxito, a través de las tentaciones, o a través de posesiones, o a través de siempre estar confabulando con mentira, con insidia, con chuecura, tratando siempre de destruir esta amistad del hombre con Dios. Y es por eso de que el diablo está siempre, como dice el apóstol San Pedro, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistir y firmes en la fe. O sea, primeramente nosotros tenemos que estar en un estado de defensa frente a las acciones diabólicas. Además, tengo entendido que la mejor estrategia del diablo es hacernos creer que él no existe. Bueno, lo dijo un gran poeta francés, lo ha dicho varias personas, efectivamente. Dicen que la mejor treta que el diablo ha inventado últimamente es convencernos de que no existe. Claro, ¿por qué razón? Porque nosotros negamos la existencia del diablo. Negamos precisamente consecuencialmente el mal. Por lo tanto, el bien, ¿cómo queda? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de la gracia y del auxilio de Dios que nos libera precisamente de las acechanzas del malo? Por eso que hay una cosa muy curiosa, el Padre Nuestro verdadero no es líbranos del mal, es líbranos del malo, o sea, líbranos del demonio. Así debería ser el Padre Nuestro, así originalmente, pues se cambió un poco después. ¿Y puede ser que el diablo esté actuando, profesor Cepeda, o el mal en esta verdadera crisis institucional que tiene la Iglesia Católica con estos terribles casos de pedofilia que, si bien están esparcidos ya en toda la sociedad, cuando uno informa de un sacerdote me da la impresión de que es mucho más grave, tiene un carisma diferente? Exactamente, hay una cosa muy curiosa.
cuando hay estos casos tristes, verdaderamente tristes por las víctimas y abyectos por los victimarios, es como más doloroso, como llegan más adentro que se ocurriera con las demás personas. Y esto precisamente, bueno, la Iglesia ha tenido tantas pruebas en 2000 años, mucho más que la de ahora. Esta es una crisis chica. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el siglo XV, en que había 3 papas simultáneamente. Se dividieron hasta los santos, unos santos apoyaban a un papa, otro a otro. Era lo peor, que era en realidad un guirigay y una confusión enorme. Uno no sabía dónde estaba la verdad, no sabía dónde estaba el vicario de Cristo. Seguía en el siglo XVI papas de conducta escandalosa. Los Borgia. Los Borgia. Pero sin embargo, misteriosamente, el Espíritu Santo escribe derecho con caracteres torcidos. Misteriosamente. Por ejemplo, son los Borgia. Si no hubiera sido por este Papa Borgia y otros papas más, ¿quiénes fueron los que lucharon por la vivificación nuestra de los indios aquí en América? Los papas. Los papas fundamentalmente, y a veces se oponían a la voluntad de los reyes. Ellos dijeron, Señor, bueno, ellos tienen derecho a ser bautizados si acaso quieren serlo. En el fondo, derecho a ser cultivizados, derecho a ser cristianizados. Era para ellos lo mejor que podía ocurrir. Y en el fondo, ser respetados como personas, no ser declarados esclavos. Entonces todo eso, esa actitud la hacían ciertos papas, cuya conducta dejaba mucho que desear. Bueno, ¿se acuerda usted de, sí, Napoleón solamente, claro, él se coronó solo, no lo coronó el Papa? Napoleón hizo unas cosas peores, metió preso a 2 papas para empezar, a Pío VI y a Pío VII. Al pobre Pío VII lo hizo ir a París, y en el lugar que, en el momento que lo iba a coronar el Papa, dicen que le arrebató la corona y se coronó él para demostrar que estaba preso el Papa. Pero eso no es nada. Secretario de Estado de Pío VII era el famoso cardenal Consalvi. Y en una discusión que tuvo con Napoleón dijo, mire cardenal, le dijo, no discutamos más. Es tal mi poder que si yo quisiera, en menos de 10 años, puedo hacer desaparecer a la Iglesia Católica de la faz de la tierra. Y destruir el papado y destruir la religión. ¿Y sabe lo que le contestó Consalvi? Majestad, eso nosotros hace 1900 años que estamos intentando de hacerlo y todavía no nos resulta. Es decir, o sea, diciendo los propios pecados nuestros, ni siquiera ellos logran destruir lo que es el significado de esa iglesia construida precisamente sobre la piedra. Claro, también estaba el tiempo de la iglesia inquisidora, la iglesia que quemaba a gente, los mataba, la Inquisición. En realidad hay un pequeño error, la iglesia no podía quemar. No, porque ¿No? ¿Era Juana de Arco que lo hicieron? No, era la autoridad del rey. Yo vi la película. La iglesia, no, si la iglesia, lo que pasa es que la iglesia se paraba y se lo entregaba a la autoridad del rey para que él dispusiera de ello. Lo que pasa es que en los estados pontificios, el soberano, el rey era el mismo papa. Y si mandaba a quemar algo era en cuanto soberano, no en cuanto jefe de la iglesia. ¿Y es verdad que se podían enjuiciar solamente a los bautizados? Solamente, pues, porque la iglesia no tiene potestad contra los no bautizados. No, solamente respecto a los bautizados, que cuando se separaban quedaban en condición de hereje y era en contra de eso que actuó la Inquisición. Que por lo demás, la Inquisición fueron tribunales más políticos que religiosos. Los reyes lo usaron precisamente como una manera de afianzar su poder. Además hay otra cosa, las persecuciones a brujas y todo, más que la parte católica fue la parte alemana, que era luterana. Y en Estados Unidos los puritanos, que eran tan buenos, sin embargo, allí vimos el caso típico de la película, esa la bruja la bruja de Salem. De Salem. Exactamente, que casi sin juicio. Más que va al otro lado la Inquisición. No lo apruebo, pero al menos se hacía algún juicio. Profesor, estaba en deuda con los tuiteros, me voy a pasar un poco la entrevista, ya son las 1:01, ¿sí? Pero vamos respondiendo también a lo que nos han preguntado, porque los tuiteros se dan el tiempo de escribir y nosotros también es justo, es de justicia darnos tiempo también para responderles. Vamos con algunas de las consultas. Por ejemplo, Scout Cerro Moreno dice, tenía entendido que las calabazas con la vela venían de la leyenda de Jack O'Lantern o Jack de la Linterna. ¿Es así? Jack O, Lantern. ¿Ya? Exacto, lo dijimos delante, que era ese precisamente que andaba buscando y andaba causando perjuicios, y que además hay otra leyenda de él, lo dijimos delante, una leyenda también de él en el cual discutía con el diablo,
y se reía y le ganaba apuestas al diablo. Es un poco largo explicarlo, pero eso Oiga, ocurría. y en torno a eso, el famoso pacto con el diablo, cuando la gente dice se hizo pacto con el diablo, ¿es Existen, posible? sí, por desgracia existen. Sobre todo al pie de la higuera, la fiesta del día San Juan, de la noche del 23 al 24 de junio. Sí. Desgraciadamente existen los pactos ¿En qué con consiste eso? Consiste en llegar a un contrato con el diablo. Entregarle a él que disponga de nuestra alma a cambio de ciertos beneficios que generalmente se relacionan con sexo, con poder y sobre todo con dinero. Bueno, Él nos proporciona estas cosas a cambio del alma. así nos suena. Sí, eso es lo que... Pero usted sabe que una vez a mí, después de haber hablado sobre este tema, me llamó mucha gente. Y un caballero que me dijo, ya a mí no me importa condenarme, yo quiero ser rico. Deme usted la fórmula, o sea, las palabras que hay que decir, y yo le voy a dar la cuarta parte de mi riqueza. Yo le contesté, si quisiera hacerlo lo haría yo, para quedarme con todo, pero no lo puedo hacer. Entonces, porque muchas veces me piden cuáles son. Hay una serie de procedimientos y una serie de palabras. Bueno, uno no puede andar dando esta clase de recetas por televisión tampoco. No, claro, ¿ah? por supuesto. Pero efectivamente hay pactos. Y hay cosas muy misteriosas. Hay cosas muy misteriosas, por ejemplo, hay gente poseída. Alguien contó una vez que visitando Hitler en la ciudad de Salzburgo, el abad del monasterio benedictino San Pedro de Salzburgo, Don Mayer, hizo un exorcismo mientras Hitler hablaba a unos 300 metros. Y dicen que este hombre se empezó a turbar, no podía pronunciar las palabras, como que se le fue la orden, y él que era gran orador, y sin embargo no pudo terminar bien el discurso. Cuentan eso otra vez. Además hay otras cosas, también se habla también bueno, usted sabe que todos los grandes gobernantes, incluyendo chilenos también, siempre son muy inclinados a tener adivinos y brujos a su alrededor. Todos. Entre nosotros Arturo Alessandri, don Juan Domingo Perón, don Gabriel González, una serie de personas. Stalin también, cosa muy curiosa. Hitler. Todos ellos siempre han tenido, lo mismo los antiguos reyes, han estado siempre rodeados de estos seres misteriosos. ¿Por qué? Porque ellos tratan precisamente como aconsejarlos para que actúen bien, y no actúan bien muchas veces. Pero aquí hay una cosa muy importante que vamos a rescatar de todas estas leyendas antiguas. Estas leyendas antiguas yo las valoro, ya sea los celtas, ya sea la historia de los elfos y muchos otros más, que recogen estos mitos y los combinan precisamente con la naturaleza. Y de eso resurgen sentimientos que han dado lugar al gran romanticismo, al romanticismo en la cultura, en las artes, y que hace precisamente crecer sentimientos de mucha nobleza y también nostálgicos de lo que habría sido el hombre del paraíso. Por eso yo hasta cierto punto este aspecto lo rescato un poco. Las baladas de Chopin, de Schubert, todos ellos son músicas antiguas que se van precisamente agregándose los elementos que nacen de los sentimientos profundos del músico-compositor. Vamos con la pregunta que hace Ignacio González a través de Twitter, porque usted mencionaba la noche de San Juan, también decía que esta fecha es propicia para algunos hechos de brujería. Es muy interesante lo que hizo Ignacio González. ¿Cuándo es más efectivo hacer sectas, para la noche de San Juan o esta noche del 31 de octubre? Bueno. Hacer invocaciones. Siempre es malo. No, claro. En cualquier momento. Lo que pasa es que son más significativas ciertas noches de acuerdo con la tradición. Por ejemplo, dentro del mundo cristiano, la que es más común es la relativa a San Juan. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que muchas fiestas religiosas coinciden con los solsticios y los equinoccios. 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre. Entonces, realmente estos equinoccios y estos solsticios hacen que la Iglesia adaptó, tomando estas fechas, y instituyó allí una serie de fiestas de carácter religioso. Como precisamente San Juan es el más grande de los hombres, como decía Jesús, San Juan era 6 meses mayor que el Señor. Y el Señor nació en diciembre. Por lo tanto, San Juan tiene que haber nacido en junio. ¿Ve usted? Exactamente. Y aún más. Hay una cosa muy misteriosa. Usted sabe que la Virgen
ya esperando a Jesús, fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y al verla, Santa Isabel sintió que en su vientre San Juan saltó. Por eso es que San Juan, en opinión de grandes teólogos, contrajo el pecado original, pero se liberó de él en el momento en que fue santificado por la visita de la Virgen con Jesús. Y si la Virgen se quedó varios meses. Por eso yo creo, esto lo digo yo nomás, yo creo que el parto de Isabel fue recibido por la Virgen. La Virgen hizo de partera. Mire. O sea, ella recibió a San Juan. Oiga, vamos a dejar aquí a medio Chile sin poder dormir con estos temas, pero... No, sino hay que rezar y hay que encontrar cosas positivas y hay que celebrar positivamente esto. Hay tantas cosas agradables, reunirse en familia, que es muy importante, no lo olvidemos eso. Yo no rezo hace tiempo. He perdido el don de la fe, como se dice. ¿Estás seguro que lo has perdido? Por lo menos, antes yo rezaba. Bueno, es que hay diversas formas de rezar, pero no hay nada más meritorio que rezar muchas veces sin tener ganas. Hay un gran santo francés que se llamaba San Francisco de Sales, que decía que más valor tienen unas pocas gramos de oración que se hace en aridez, sin gana, que muchas libras de oración con consuelos celestiales. Y es por eso que muchas veces rezar, sin que uno le nazca rezar, eso Dios lo valora mucho más que cuando rezamos con demasiadas ganas. Miren, Ken Fisk está preguntándole, ¿sí, profesor, algo que usted mencionó sobre estos portales que se abren en determinadas fechas? Bueno, ya están a punto de pedirme recetas aquí ya. Bueno, en realidad vamos a tomar lo que dice don Ken Fisk. En la que se llaman ouijas. Bueno, de hecho la pregunta que muchos jóvenes, que venía de Alejandro Rosa es si existe la ouija. Bueno, en las ouijas, que son ciertas, no voy a describirlas, en las cuales muchas se juntan jóvenes que entran muchas veces por curiosidad y se hacen invocaciones para que vengan el espíritu de estos seres queridos. Mi opinión es que generalmente esto no es verdadero, por regla general. No hay nada, son sugestiones. Pero a veces hay cosas verdaderas. Y cuando hay algo de verdad es porque el demonio está metido, el cual puede precisamente tomar la manera de hablar de mi abuelita, sus signos, cómo actúa. Por algo alguien dijo que el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque él tiene una experiencia de mucho tiempo. Y la gente cree que es realmente la abuelita. Por lo tanto, cuando se invocan estos espíritus, se abren portales que no sabemos quién entra, no sabemos quién se va, no sabemos quién se queda. Y es por eso que muchas veces estos jóvenes que han entrado por curiosidad a este mundo de las ouijas terminan con asistencia psiquiátrica o formando sectas satánicas, haciendo actos abominables, ya sea en iglesia o en cementerio. Muchas veces eso acontece, porque realmente hay como acostumbramiento a tratar estos puntos tan peligrosos sin una debida protección. ¿Y qué es lo que es la ouija? Ouija son dos palabras, una en francés y otra en alemán. Sí. Oui en francés, ya en alemán. Sí. Entonces hay varias tablas de ouija. Aquí en Chile usan normalmente la del vaso. Usted sabe que estuvo un tiempo prohibido las importaciones de la tabla y algunas letras y con las cuales se habla y se ponen las manos arriba. Pero a veces hay fraudes también. Yo me recuerdo que cuando era joven siempre me echaba porque me echaba tentación de risa, pero realmente se trata de un asunto bastante serio. Por eso es que yo siempre recomiendo a los padres que tengan mucho cuidado, sobre todo cuando sus hijos están un poco faltos de afecto, cuando son demasiado introvertidos, cuando no tienen amistades amplias, cuando siempre tratan como de buscar lo que no se les entrega en el hogar. Eso son pasto muchas veces de la acción de ciertos líderes que son aquellos que encabezan y comandan las sectas, que son los peligrosos. Vamos con la siguiente pregunta que han hecho a través de el Twitter y la hace Font Calefont, que dice: ¿por qué todos conocen a Satanás y nadie conoce o invoca a Dios? ¿Y por qué Dios no nos ayuda con todo lo que nos está sucediendo?
Claro, uno dice invocar al diablo y todo, Bueno, pero... exactamente. Y bueno, ahí viene una pregunta de cajón, que si Dios existiera, entonces no permitiría exactamente, es que lo que ocurre, que nosotros muchas veces cedemos a las tentaciones. Y muchas veces, porque también cuando amamos a Dios, tenemos que hacer su voluntad, lo que muchas veces no nos gustan. Por eso que muchas veces las religiones tradicionales se desprestigian, porque existen normas de conducta a los fieles. Actualmente, en esta época moderna, con la New Age y todo, uno puede tener una cierta religiosidad vaga, en que uno, en lugar, a través de la religión, a través de la espiritualidad, en lugar de buscar a Dios, se busca a uno mismo. Y esto muchas veces hace que la gente esté más preocupada de eso. Y después está de moda. Todo lo relativo al diablo está de moda. A mí me lo preguntan en todas partes. Y efectivamente la gente se olvida de que el poder de Dios es mucho más. En todo caso podemos estar tranquilos en algo. Si Dios le permitiera al diablo actuar con el poder que tiene en su calidad de ángel, el diablo es capaz de destruir la ciudad de Santiago en 10 minutos. Lo que pasa es que no se lo permite. Entonces, Dios, generalmente, eso es la gran frustración del demonio, que no puede hacer todo lo que quiere. Siempre hay una fuerza superior que es la de Dios que eso lo impide. Por eso que estemos tranquilos, que Dios siempre está preocupado de que el diablo no prevalezca. Ahora, de las cosas que el mundo está sucediendo actualmente, bueno, le echamos mucho la culpa al diablo, pero también a nosotros mismos, nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nuestro deseo, precisamente nuestro hedonismo, de darnos cuenta que más que hacer es necesario tener. Eso está muy común en nosotros, preocupados más de las cosas materiales que espirituales, y eso hace precisamente que el mundo esté en la situación un tanto caótica en que se encuentra. Yo alguna vez en mi vida leí completa la Divina Comedia de Dante Alighieri, que hace una descripción bastante poética del infierno, poética bastante dantesca para ocupar el término y el nombre del autor. Estos círculos del infierno, realmente impactante lo que habla Dante Alighieri en esta búsqueda con Beatriz, y bueno, el que quiera saber más que lo lea. Usted sabe, yo le voy a decir la verdad, a mí más que Beatriz, ¿de quién estoy enamorado hasta el día de hoy? De la señora Sofía, no, su mujer. Bueno, de mi señora, pero además de mi señora... ¿Lo van a retar como me retan a mí? No, de Francesca de Rimini, que está condenada con su amante Paolo Malatesta en el círculo quinto del infierno. Y que ahí, enfrentar el dolor, cuando el viento los arrastra por las orillas de la caverna, golpeándolos en la piedra, en que él se emociona de tal manera que llora y se desmaya. Y ahí es cuando Francesca le dice, una frase hermosísima, le dice, tú seas bendito porque hay pietà del nostro mal perverso. Nessun dolore maggiore che ricordarti del tempo felice nella miseria. No aparecieron las letras de los subtítulos. O sea, no hay dolor mayor que recordarse el tiempo feliz en la miseria. Pero estaba junto con su amante Paolo Malatesta, el que nunca habló. Y ahí Dante se desmayó y pasó al otro círculo llevado por Virgilio. Y lo otro que a mí me conmueve profundamente es aquella frase que hace cuando entra al paraíso y mira a Dios. Entonces habla de la luz, dice luz intelectual de pierna de amores, amores de vero bien, pien de Leticia, Leticia que trascende ogni dolzura. O sea, luz intelectual plena de amor, amor de un verdadero bien que produce una alegría, y alegría que trasciende toda dulzura. Entonces realmente, y como termina dando precisamente el homenaje a la Trinidad, un libro bellísimo, a esa fuerza, el amor que mueve el sol y las estrellas. Está y ahí justamente termina. Relacionado, profesor, a la pregunta que quiero hacerle. Sí. Ya voy a terminar. Ya estamos terminando poesía aquí ya. Vamos a terminar con un vinito acá. Sí. Oiga, la siguiente pregunta habla justamente de la Divina Comedia, porque la Divina Comedia está separada por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Exacto. Y preguntan, Aquí. uno de estos portales, Daniel, dice, ¿sería el purgatorio? ¿Qué es lo que es el purgatorio? ¿Existe? ¿No existe? Mire, en realidad, según lo que declaró el Papa Juan Pablo II, el purgatorio no sería un lugar, sino que sería un estado del alma, un estado de purificación del alma. O sea, el alma ya está salvada, está solamente todavía impedida de entrar al cielo. Y efectivamente, un portal sería para contactar con
con el purgatorio. En realidad el portal podría relacionarse con ello, pero la relación fundamental es la oración. Yo siempre planteo que cuando hay, por ejemplo, una aparición espontánea, no invocada, espontánea, es que puede ser un alma que necesita ayuda, necesita rezos, necesita que se acuerden de ellos. Pero cuando uno invoca, ahí está el peligro, porque uno no sabe quién va a venir, no sabe quién va a venir. Entonces ahí está precisamente el misterio. Por eso que muchas veces, en lugar de venir un alma que está en situación de purificación, en lo que llaman purgatorio, puede venir alguien que esté en las tinieblas, algún demonio. Usted habla de los demonios y hablaba de esta mujer bellísima que estaba en el quinto círculo. Francesca Grimm, todavía estoy enamorado de ella. Así es. Y nos consultan unos amigos, esto es interactivo, es Sí, en directo, sí, son las por 1 de la supuesto. mañana con 17 minutos, y Cristian Enríquez dice, pregúntale al Muy buena profesor. pregunta. Sí, sí, yo he visto varias, Sí, eso es lo que... A Las veces mujeres uno son cree eso. No, pero no. re diablas. No, para mí las mujeres son todas ángeles buenos nomás. Yo nunca he visto una mujer mala. Como tampoco nunca he visto una mujer fea en los años que tengo. Siempre la mujer tiene algo que es lindo. Pertenecemos al mismo club, profesor. Exactamente. Pero le vamos a contestar a don Cristian Enríquez. En realidad, la mujer, el ángel, no tiene sexo. Ya. Porque en primer lugar es un ente espiritual. Y el sexo se ha hecho para propagar la especie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos individuos pertenecientes a la especie humana, tanto varones como mujeres. Y a través del sexo se propaga. En cambio, cada ángel, un solo ángel, es toda la especie. Ya. Por lo tanto, no puede reproducirse con un ángel de otra especie. Es imposible. Ahora, cuando un demonio a veces copula con un ser humano, esa copulación es verdadera, pero no engendra ni concibe. El demonio copula de dos maneras, sobre todo esto era muy común con las brujas y con los brujos. Cuando está con las brujas... Cuando usted dice copular, está hablando de una relación sexual, exactamente. Cuando tiene una relación sexual, el demonio con una bruja, con una mujer, actúa, como se llama, es el incubo, cuando realiza el papel de macho. Cuando el demonio copula o tiene una relación sexual con un hombre, actúa como se llama sucubo, hace el papel de mujer. Y eso realmente es una manera, se realizan los actos sexuales, pero no tienen efectos procreativos, salvo que mañana el diablo sacara el esperma de un hombre y lo inoculara en la vagina de una mujer, pero ya eso sería otro sistema. Pero en cuanto a la propia acto sexual, los ángeles ni los demonios pueden engendrar ni concebir. Por lo tanto, no hay, los ángeles no tienen sexo. Hay una consulta también que puede parecer algo disparada, pero me gustaría hacerla porque hay un libro que habla de eso. ¿Qué relación tienen los extraterrestres con los ángeles? Hay un libro donde fue Jehová un astronauta. Claro, mire, yo personalmente no creo. Creo que es una pregunta súper válida también. Sí, porque es muy común. Hay muchas personas que creen lo que está preguntando aquí el doctor McClure. En realidad, yo no creo. Personalmente, yo no creo. Yo, sin embargo, yo acepto... ¿Cree en los extraterrestres? No, yo acepto que en otros planetas de la galaxia o de otras galaxias puede haber vida inteligente. Yo no lo niego. Pueden comprobarlo cualquier día. Pero que realmente Dios sea uno de ellos o los ángeles sean uno de ellos, no. Yo le voy a decir una cosa al respecto para probar. Mucha gente dice, pero si a Dios nosotros no vemos los ángeles tampoco, por lo tanto no existen. Fíjese que una vez discutían dos personas científicas sabias, un astrónomo que era ateo y un neurocirujano que era cristiano. Y el astrónomo dijo, yo hace 30 años que miro el cosmos con los más potentes telescopios y nunca he visto ni a Dios ni a los ángeles. ¿Qué le contestó el neurocirujano? Yo hace 30 años que abro cráneos, exploro cerebros, opero, penetro los tejidos encefálicos y nunca he visto un pensamiento. ¿Ve usted? Ahí está. La respuesta. Me dejó para adentro. Oiga, Daniela también está haciendo una consulta. Vamos a apurarnos porque ya, ahora sí que me queda poco. Me dice que en México celebran la Santa Muerte, esta cercanía que tienen los mexicanos a la muerte. ¿A qué se debe? Por una razón muy sencilla. El pueblo mexicano, al que yo admiro enormemente, yo también estuve en Cancún, es un pueblo que en materia religiosa
ha tenido siempre experiencias muy profundas, tal vez las más grandiosas del mundo. Para mí el caso de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que nunca he podido explicármelo completamente, representa la conjunción de lo que es precisamente las tradiciones ancestrales de las antiguas etnias mexicanas con el cristianismo. Un día vamos a conversar sobre ese tema, que es una cosa maravillosa, los ojos, el manto, etcétera, etcétera. Y además también porque es el último pueblo que, como pueblo, solamente hace 80 años atrás tuvo una persecución religiosa terrible. Fue perseguida la Iglesia Católica por el presidente Plutarco Elías Calles, quien durante 4 años provocó la muerte de miles de personas. Fue la famosa Guerra de los Cristeros, que se llama. Este parece una película muy buena que están dando, que se llama Cristiana, vayan a verla. Ahí van a ver precisamente qué es lo que ocurrió. ¿Sabe cómo le dicen a los mexicanos, al pueblo mexicano? ¿Sí? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Mire, yo le decía una cosa, yo creo, mejor, casi digo una barbaridad, pero no lo voy a decir. No está lejos, está muy cerca de Dios. Y por lo tanto también... No, pero se lo dicen entre ellos, yo estuve está también cerca de la muerte. Por eso que ellos tienen una teología de la muerte muy profunda también. Ya, vamos con la pregunta ya que vamos a comenzar a cerrar. Son muchas las consultas que nos están llegando, pero esto también nos va a dar ya la recta final de esta entrevista, que es un tema que muchos están hablando y que se va a comenzar a hablar, creo, con mayor intensidad durante los próximos días. Lo hace Karen Vergara. Un saludo para el maestro Hugo Cepeda, dice. ¿Y qué cree que va a suceder el 1 de diciembre del 2012? ¿Se habla del cambio de mentalidad? ¿Se habla del... Le agradezco mucho a Karen Vergara su salud y además la pregunta. En realidad vamos a ir descartando cosas. No es el fin del mundo, como se han dicho algunas personas. Tampoco van a ocurrir catástrofes que van a destruir la vida humana. Pero sí yo creo que hay un proceso que ya ha comenzado ya cerca de 15 años, por todo este avance tecnológico, comunicacional y sobre todo científico, que no sabemos cuáles son sus límites y qué es lo que se está haciendo. Eso está provocando situaciones que pueden que sean muy dañinas para nosotros. Incluso gente que ha hecho predicciones en el siglo XIX, hablan, por ejemplo, del cambio climático, hablan de la enfermedad y muerte de los vegetales y de los animales, en el caso de las abejas, muchas cosas, hablan de los deshielos, y hablan también de un cambio interpretando a los mayas. Usted sabe que se le escrito más de 40 libros a los mayas estos últimos 20 años, interpretando que hay un cambio de era en que, claro, en primer lugar porque termina el calendario y la cuenta larga de los mayas, y va a haber otro calendario. Nosotros el 31 de diciembre cambian los calendarios, tenemos otro calendario. Mañana vamos a estar en noviembre. Ya. En noviembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto hace que uno siempre piense que va a haber un cambio, que ojalá sea positivo. Va a haber, y además, ciertas situaciones, como estas tormentas solares, que han provocado cierta oscuridad, no los 3 días de oscuridad, y también algunas situaciones más graves, por ejemplo, este famoso huracán que está prácticamente Sandy, que está destruyendo parte de los Estados Unidos. También, o sea, ocurren ciertas cosas que son los temblores, pero estas son señales de que tenemos que apresurar el cambio. Porque las profecías no son inexorables. Las profecías Dios puede parar, no llevarlas a efecto. Cuando hay cambio en nosotros, que es lo que creo que... Dice Nicolás Andrés, ¿a qué se refiere con este fin de una era y comienzo de otra? Claro, es por el calendario maya, ¿no? Es por el calendario maya. El calendario maya termina lo que se llama la cuenta larga, que son 5.126 años. Porque ustedes saben que tienen ellos varios calendarios. Y entonces comienza una nueva era. Perfecto. Y siempre, ponga un caso, para que vean la similitud con nosotros. El 31 de diciembre se da cuenta, antes, ahora ya no tanto, que la familia se reunía para hacer una recapitulación de lo que había significado para esa familia el año que termina. Y hacer todo tipo de proyectos de mejorar las relaciones familiares y de cambiar la vida para el año siguiente. Profesor, me despido con la última pregunta. Le agradezco a Andrea Jara, a Roberto Burton, a Maximiliano Cárdenas, a Sebastián Barrios,
a algunos alumnos de usted, Antonio Erchem, Ignacio Pérez Tuesta, varios, muchos lo están saludando, pero recibido los saludos. Encuentro esta pregunta bastante interesante y me gustaría hacerla porque usted vivió esto y me gustaría que nos despidiéramos con esto. Lo hace psicóloga Dualde, dice: Cristian, sería muy interesante que Hugo Cepeda cuente su experiencia con el exorcismo, cómo evidenció esta presencia diabólica. Bueno, pero es muy buena la pregunta, pero yo no sé si alcanzaremos a responderla. ¿Va o no va? Efectivamente, la señora Dualde dice algo que efectivamente a mí me aconteció hace cerca, más o menos, más de 30 años atrás, en Italia. Preciso más la ciudad de L'Aquila. Y efectivamente para mí fue una experiencia terrible. Yo he tenido varias experiencias respecto, pero esta sí ha sido la más importante. En la sensación de una presencia diabólica indiscutible, no solamente porque había ambiente frío, estábamos en verano, sino que ese ambiente denso, como si muchos seres estuviesen presentes en un lugar, un ambiente viscoso, que yo lo describo muchas veces, tan viscoso que se pudiera partir y cortar con una hoja de afeitar. Y en realidad lo que allí aconteció, lo que se vio, en primer lugar una niña de 12 o 13 años, casi analfabeta, habló de temas bíblicos en hebreo, en griego, en latín, en italiano, y como yo hablaba castellano, en castellano también. Incluso la parte que estaba hablando en latín, que yo no entendí bien, porque mi latín es de arrabal napolitano del siglo XIII, no me habla mi latín correcto, no entiendo. O sea, después de esa experiencia claro, usted... entonces, y enseguida terminaba esa disertación bíblica que hizo, en que tergiversó la Biblia totalmente, dándole un sentido totalmente contrario, pero con mucha erudición. Eso demostraba que otro ser era el que estaba hablando, esa niña no estaba hablando eso. Y terminado eso, para rematar, para comprobar que ahí algo había, esa niña, para mí lo que más me impresionó, cuando empezó una oruga así, irse por la pared hacia arriba. ¿Como en la película? O sea, ¿usted lo vio? Lo vi, no solamente lo vi, la niña terminó así con los ojos en blanco y los pies en punta a una cuarta de la cabecera de la cama. Yo me adelanté y pasé esta mano derecha para cerciorarme que realmente había levitación. Tuvo 1 minuto y medio y bajó. Pero fíjense que más que eso, lo que más me impresionó fue la versación bíblica. Pero le advierto que hablaba y manejaba el griego, el latín, el italiano, el castellano, el hebreo. Y había cosas curiosas, por ejemplo, de repente citaba un apóstol, a San Pablo, porque era una epístola, y omitía y no hablaba el hebreo. Y eran epístolas que se escribieron en griego, que no están escritas en hebreo. O sea, mira, hasta ese tipo de detalle. No mucho cambio de voz, pero sí era como una lección al obispo que estaba al lado mío, para mí y para los que estamos presentes, como era un mensaje directo a nosotros. Como diciendo, yo sé mucho más que ustedes. Increíble. Era una cosa que realmente sobrecogió. Yo otras experiencias también que he tenido. Ahora, esa niña, esta fue una investigación acerca de una posesión diabólica para llamar después a un exorcismo, que se efectuó a los pocos días y la niña en la segunda sesión ya sanó. Profesor, le quiero agradecer este tiempo en directo con Canal 24 Horas. He abusado de su tiempo, le pido disculpas porque no sé pida que disculpas está para muy mí. temprano también en Buenos Días a todos. Sí, mañana primera hora. Hoy ya, hoy, exactamente como a las 9:20 voy a estar en Buenos Días. Pero ahí vamos a hablar de otro tema, ahí vamos a hablar de la Atlántida. De la Atlántida. Con todos los nuevos descubrimientos que se han hecho. Mire, me están preguntando por los duendes, por las hadas, por... Los duendes sería materia muy buena de conversar alguna vez. Queda invitado para otra vez. Exactamente. Un amigo de la casa y este es su canal, pues. Para mí, don Cristian, no solamente es un honor, un agrado inmenso estar aquí con usted y conectándome con los telespectadores aquí a través del 24 Cable, pues. Aparte que sé que ve siempre este noticiero. Siempre lo veo. Ya, pues. Que a usted lo conozco bastante por eso. Muchas gracias, Gracias. Muchas gracias.